Capítulo 10. La educación como estilo de vida. Llegados a este punto del viaje, ya no hablamos solo de un hábito o de una estrategia. Hablamos de una identidad. Educarse todos los días no es una actividad que añades a tu agenda, es un estilo de vida que transforma quién eres y quién llegarás a ser. La diferencia es profunda. Cuando algo se convierte en parte de tu estilo de vida, ya no lo fuerzas, lo vives. Muchas personas ven la educación como una etapa de su existencia. Estudié en la escuela, pasé por la universidad y terminé. Creen que aprender es una fase cerrada. Pero los que se mantienen por delante del 99% saben que la educación no termina jamás. Es un proceso continuo que acompaña cada etapa de la vida. No importa la edad, siempre hay algo nuevo que descubrir, un área que fortalecer, un límite que superar. Convertir la educación en estilo de vida significa que cada experiencia es una lección. No solo aprendes en los libros o en las aulas, aprendes en las conversaciones, en los errores, en las victorias y en los fracasos. Cada día es un maestro disfrazado, y quien vive con esta mentalidad nunca pierde la oportunidad de crecer. Imagina dos personas. Una de ellas se educa solo en la escuela, termina sus estudios y nunca más abre un libro ni reflexiona sobre su vida. La otra decide seguir aprendiendo cada día, lee, escucha, pregunta, aplica. Pasan 10 años. La primera persona sigue siendo la misma, repitiendo los mismos patrones. La segunda es irreconocible, más sabia, más capaz, más confiada, más valiosa. ¿Cuál quieres ser tú? La educación como estilo de vida también significa que no dependes de la motivación externa. Ya no necesitas que alguien te obligue a aprender. Lo haces porque entiendes que es parte de tu identidad. Igual que alguien que cuida su salud no necesita excusas para alimentarse bien o hacer ejercicio, alguien que ha integrado la educación en su vida no necesita razones para seguir aprendiendo. Lo hace porque es quien es. Este enfoque también te prepara para el futuro. Nadie sabe cómo será el mundo dentro de 10 o 20 años. Lo que sí sabemos es que quienes se adapten y sigan aprendiendo tendrán ventaja sobre quienes se aferren al pasado. La educación como estilo de vida es tu seguro contra la obsolescencia. No importa cómo cambien las circunstancias, siempre estarás listo porque tu mente está entrenada para crecer. Pero hay algo aún más importante, la educación como estilo de vida te convierte en un ejemplo. Tu manera de vivir inspira a quienes te rodean. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo comienzan a ver la diferencia y se preguntan qué estás haciendo distinto. Y cuando descubren que tu secreto está en aprender cada día, muchos de ellos decidirán seguir tu camino. De esa forma, tu decisión no solo cambia tu vida, también impacta en la de otros. El 1% de las personas entiende este principio. Saben que el conocimiento no es un lujo, sino una responsabilidad. Que no se trata solo de superarse, sino de usar lo aprendido para servir, para enseñar y para transformar. La educación diaria se convierte en una cadena que nunca termina, recibes, aplicas y luego compartes. Y en ese proceso, multiplicas tu impacto en el mundo. Hacer de la educación un estilo de vida también significa que aprendes a disfrutar del proceso. No estás obsesionado solo con la meta, sino que encuentras alegría en cada paso. Disfrutas del libro que lees hoy, de la reflexión que escribes esta noche, de la conversación enriquecedora que tuviste. Cada día se vuelve valioso porque cada día te da una oportunidad de crecer. Por supuesto, este camino exige paciencia. Habrá días en los que no verás cambios, en los que parecerá que todo sigue igual. Pero si mantienes la educación como parte de tu vida, esos días forman parte del viaje. Porque el crecimiento no siempre se ve de inmediato, pero siempre ocurre en silencio, acumulándose dentro de ti hasta que, de pronto, un día despiertas y notas la transformación. Recuerda que educarte no es solo para lograr éxito externo, también es para alcanzar paz interna. El conocimiento te da seguridad, confianza y claridad. Te ayuda a tomar mejores decisiones, a relacionarte con más sabiduría y a enfrentar la vida con calma. La educación como estilo de vida no solo te prepara para triunfar, también te prepara para vivir con sentido. Este último capítulo es una invitación a tomar una decisión definitiva. No te conformes con ver la educación como un proyecto temporal.
Decide que a partir de hoy será parte de tu identidad, parte de quien eres. Haz que cada día tenga un espacio para aprender, aunque sea pequeño. Haz que cada experiencia se convierta en una lección. Haz que cada conversación sea una oportunidad de crecer. Porque al final, la verdadera ventaja no está en lo que sabes, sino en la persona en la que te conviertes gracias a lo que aprendes. La educación como estilo de vida no solo te coloca por delante del 99% de las personas, sino que te convierte en alguien capaz de iluminar el camino de otros. Recuerda, la vida es corta, el tiempo es limitado, pero el conocimiento que cultives cada día permanecerá contigo para siempre. Haz de tu mente tu mayor tesoro. Haz de la educación tu compañero inseparable. Y vive sabiendo que cada día que te educas, das un paso más hacia tu mejor versión. Así termina este recorrido, pero en realidad es solo el comienzo. Porque el aprendizaje nunca termina. Cada día, cada hora y cada instante es una nueva oportunidad de educarte y crecer. Haz que tu vida entera sea una obra maestra construida con la fuerza invisible pero poderosa de la educación constante. Capítulo 1. La esencia de la inteligencia social. La vida está formada por encuentros, palabras, gestos y silencios que compartimos con los demás. Desde el primer momento en que abrimos los ojos, estamos inmersos en un océano de interacciones humanas. Comprendemos quiénes somos y construimos nuestra identidad en función de cómo los demás nos perciben y de cómo aprendemos a responder a sus emociones. La inteligencia social es, por lo tanto, un arte tan antiguo como la humanidad misma, la capacidad de leer las señales visibles e invisibles que otros transmiten y de ajustar nuestra respuesta para crear conexión, confianza y comprensión. Cuando hablamos de inteligencia social, no nos referimos únicamente a ser simpáticos o tener facilidad para conversar. Es mucho más profundo. Significa captar la atmósfera emocional de una situación, notar los matices que otros pasan por alto, interpretar un gesto sutil, un cambio en la voz, una mirada fugaz. Es entender qué se esconde detrás de las palabras que alguien dice y también detrás de lo que calla. El arte de leer a las personas comienza cuando dejamos de escuchar únicamente lo literal y empezamos a observar el todo: cuerpo, tono, emociones, contexto. Imagina por un momento que entras en una sala donde varias personas conversan. Hay una risa que suena forzada, alguien que evita el contacto visual, otro que habla con entusiasmo moviendo mucho las manos. Si posees inteligencia social, no solo percibirás estas diferencias, sino que sabrás cómo actuar en consecuencia. Quizás te acerques con empatía a quien parece incómodo, o refuerces la energía positiva de aquel que muestra entusiasmo, creando un ambiente más equilibrado. Esa habilidad, que a veces parece mágica, no es innata en todos, pero puede desarrollarse con práctica y atención consciente. El primer paso para cultivar esta inteligencia es reconocer que cada persona es un universo emocional. No existen dos mentes idénticas. Incluso cuando enfrentamos circunstancias similares, las respuestas varían porque dependen de la historia personal, de las experiencias pasadas y de las creencias más profundas de cada individuo. Leer a alguien es, en cierta forma, traducir un idioma único e irrepetible. Y responder adecuadamente requiere flexibilidad, respeto y sensibilidad. En este capítulo inicial, es importante comprender que la inteligencia social no surge de un deseo de manipular ni de controlar a los demás. Al contrario, su raíz es la empatía. Ser empático no significa únicamente ponerse en los zapatos del otro, como suele decirse, sino percibir con autenticidad lo que siente y reconocer su humanidad. Cuando empatizamos, dejamos de ver a las personas como obstáculos o instrumentos y empezamos a reconocerlas como compañeros de viaje en la experiencia humana. A lo largo de la historia, quienes han destacado en liderazgo, enseñanza, negocios o arte, han sido personas con una inteligencia social desarrollada. Piensa en un gran líder capaz de inspirar multitudes, no solo transmite un mensaje racional, también conecta emocionalmente. Sus gestos, su mirada, su forma de escuchar a cada persona, todo contribuye a que otros se sientan valorados y comprendidos. O recuerda a un amigo cercano que siempre sabe cuándo guardar silencio y cuándo ofrecer palabras de aliento. En él también habita esa inteligencia social que convierte las relaciones en puentes sólidos y duraderos. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta este arte en la vida cotidiana?
Aparece en los detalles más simples, cuando notas que alguien está cansado y decides no recargarlo con tus problemas, cuando percibes la alegría en los ojos de un ser querido y eliges compartir esa emoción, cuando respondes con calma a una crítica porque comprendes que quizá proviene de la frustración de la otra persona más que de un ataque personal. La inteligencia social nos invita a actuar con conciencia en esas pequeñas interacciones que, acumuladas, determinan la calidad de nuestras relaciones. Pero la esencia de este arte no está solo en lo externo. Para leer a otros con claridad, primero debemos aprender a leernos a nosotros mismos. La autoconciencia es la base. ¿Cómo puedes reconocer la emoción en el rostro de alguien si ni siquiera identificas lo que sientes en tu interior? Muchas veces interpretamos las conductas de los demás a través del filtro de nuestras propias emociones. Si estás ansioso, puedes ver hostilidad donde no la hay; si estás resentido, puedes percibir rechazo en simples desacuerdos. Por eso, antes de volcar tu mirada al exterior, pregúntate, ¿qué siento ahora? ¿Cómo influye en mi manera de escuchar y responder? El entrenamiento en inteligencia social comienza con la observación. Observa sin juzgar. Observa cómo alguien cambia de postura cuando se siente incómodo, cómo baja la voz al compartir algo personal, cómo sonríe de manera diferente cuando la alegría es genuina frente a cuando solo intenta ser cortés. Observa también tus propias reacciones, qué palabras te hieren, qué actitudes despiertan tu paciencia o tu enojo. Cada observación es una lección, una pieza del rompecabezas que conforma la comunicación humana. Quizás te preguntes si esta habilidad es realmente tan importante. La respuesta es sí, porque la calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de tus relaciones. Puedes tener conocimiento, talento y recursos, pero si no sabes relacionarte, encontrarás muros en cada paso. En cambio, con una buena inteligencia social, las puertas se abren, la confianza se construye, los conflictos se resuelven y las oportunidades aparecen de forma natural. Las personas gravitan hacia quienes las hacen sentir escuchadas y comprendidas. En este viaje que iniciaremos a lo largo de este audiolibro, descubrirás estrategias para afinar tu percepción, claves para responder de manera efectiva y ejercicios prácticos que te ayudarán a convertirte en alguien capaz de crear conexiones más profundas. El primer capítulo no pretende darte técnicas cerradas, sino despertar en ti la conciencia de que este arte existe y está al alcance de todos. Si decides cultivarlo, no solo mejorarás tus relaciones, sino que transformarás la forma en que experimentas la vida. La inteligencia social es, en esencia, la habilidad de vivir plenamente en compañía de otros. Es la ciencia de los gestos, la música de las palabras, la lectura silenciosa de las emociones, la danza invisible de la empatía. A partir de este momento, abre tus sentidos, escucha más allá de lo evidente y prepárate para un camino que no solo te enseñará a leer y responder a las personas, sino también a comprender mejor quién eres en relación con el mundo que te rodea. Capítulo 2. Las señales ocultas del lenguaje no verbal. El ser humano habla mucho más con el cuerpo que con las palabras. Aunque no siempre seamos conscientes, el lenguaje no verbal constituye hasta el 70% de la comunicación. Nuestros gestos, posturas, expresiones faciales y tonos de voz transmiten información constante acerca de lo que sentimos, incluso cuando intentamos ocultarlo. Aprender a descifrar estas señales es uno de los pilares de la inteligencia social, porque nos permite comprender lo que otros piensan o sienten más allá de lo que dicen. Piensa en una sonrisa. No todas son iguales. Hay sonrisas cordiales, que se muestran por educación, y sonrisas genuinas, que iluminan el rostro entero. Una sonrisa auténtica activa músculos alrededor de los ojos, produce un brillo particular en la mirada y suele ir acompañada de una postura relajada. En cambio, la sonrisa fingida puede ser rápida, contenida y sin vida en los ojos. Quien posee inteligencia social es capaz de notar esas diferencias y, en consecuencia, responder de manera adecuada. Una reacción cálida ante una sonrisa genuina fortalece la conexión. Una cautela respetuosa frente a una sonrisa forzada evita malinterpretaciones. Las manos también revelan mucho. Movimientos abiertos, con las palmas visibles, suelen expresar transparencia y disposición a colaborar. Por el contrario, brazos cruzados con tensión o manos escondidas pueden indicar incomodidad o resistencia.
No se trata de juzgar de inmediato, sino de observar el conjunto. Una persona puede cruzar los brazos porque tiene frío, no necesariamente porque esté a la defensiva. La clave está en analizar los gestos en contexto, sumando tono de voz, mirada y situación. Otro aspecto fundamental es la postura corporal. El cuerpo inclinado hacia adelante refleja interés, mientras que una postura encogida puede revelar inseguridad o deseo de pasar desapercibido. La forma en que alguien ocupa el espacio también comunica. Quien se sienta erguido y relajado proyecta seguridad, quien se retrae o evita contacto físico transmite distancia. La inteligencia social consiste en captar estos detalles sin invadir ni juzgar, para ajustar nuestra forma de interactuar. El contacto visual es quizá una de las señales más poderosas. Mirar a los ojos transmite atención y respeto, pero la intensidad de esa mirada varía según la cultura, la situación y la relación entre las personas. En algunas sociedades, mirar fijamente puede parecer un desafío, en otras, apartar la mirada puede interpretarse como falta de sinceridad. Por eso, aprender a leer las miradas exige sensibilidad cultural y capacidad de adaptación. Lo esencial es detectar la emoción detrás. Hay miradas que expresan cariño, curiosidad, tristeza o incluso miedo. Cada una abre una ventana al estado interior de quien tenemos delante. El tono de voz, aunque sea parte de la comunicación verbal, también pertenece al universo no verbal. Una misma frase puede sonar agresiva, sarcástica o afectuosa dependiendo de cómo se pronuncie. La velocidad al hablar, el volumen y las pausas revelan tanto como las palabras. Una persona que acelera el discurso puede estar nerviosa, quien alarga demasiado las frases quizás busque ganar tiempo o esconder inseguridad. Observar la melodía de la voz es tan importante como escuchar el contenido. Para desarrollar esta habilidad de lectura, necesitamos ejercitar la atención plena. Muchas veces, estamos tan concentrados en lo que vamos a responder que dejamos de observar a la persona que habla. La inteligencia social requiere lo contrario, escuchar con todo el cuerpo. Presta atención al rostro, a la postura, al ritmo del habla, al ambiente emocional que se crea en la interacción. No te apresures a sacar conclusiones, simplemente observa y guarda en tu memoria los matices. Un ejercicio útil consiste en observar conversaciones ajenas en lugares públicos sin escuchar las palabras, solo mirando gestos y posturas. Pregúntate, ¿quién parece más seguro? ¿Quién muestra incomodidad? ¿Quién está liderando la interacción? Luego, si tienes la oportunidad de escuchar algunas frases, compara lo que percibiste con lo que se dijo. Este tipo de práctica entrena tu capacidad de leer más allá de lo evidente. Otro ejercicio consiste en grabarte a ti mismo mientras hablas, para analizar después tus gestos. Muchas veces no somos conscientes de los mensajes que enviamos. Puede que tu postura transmita nerviosismo aunque te sientas tranquilo, o que tus gestos sean más cerrados de lo que imaginabas. Conocer tu propio lenguaje no verbal es esencial, porque te permite alinear lo que quieres comunicar con lo que realmente proyectas. La autenticidad se percibe cuando el cuerpo y las palabras envían el mismo mensaje. Ahora bien, no basta con leer estas señales, la inteligencia social exige también responder con sensibilidad. Si notas que alguien está incómodo, puedes suavizar tu tono, dar espacio físico o mostrar una sonrisa tranquilizadora. Si percibes entusiasmo, puedes corresponder con energía para reforzar la conexión. Si detectas cansancio, quizá lo más inteligente sea acortar la conversación o mostrar comprensión. La clave está en ajustar tu respuesta para que la otra persona se sienta reconocida y respetada. El lenguaje no verbal también puede servir para prevenir conflictos. Muchas discusiones escalan no por lo que se dice, sino por cómo se dice. Un gesto de impaciencia, un movimiento brusco o un tono elevado pueden encender la tensión. Al ser conscientes de nuestras propias señales, podemos mantener la calma y proyectar serenidad. Así, enviamos un mensaje silencioso que invita al otro a bajar la intensidad. Recordemos que las emociones son contagiosas, la calma también se transmite. En el ámbito profesional, la lectura de estas señales es decisiva. Un líder que detecta el cansancio en su equipo puede ajustar el ritmo antes de que la productividad se derrumbe. Un negociador que percibe la duda en el gesto de su interlocutor puede replantear la propuesta.
Un docente que nota la desconexión en las miradas de sus alumnos puede cambiar la dinámica de la clase. Quien desarrolla esta inteligencia se convierte en alguien capaz de guiar las interacciones hacia un terreno más humano y efectivo. En la vida personal, esta habilidad fortalece vínculos. Una pareja que sabe leer el rostro del otro evita malentendidos y construye confianza. Un amigo atento a los silencios puede ofrecer apoyo sin necesidad de que se lo pidan. Un padre que percibe la ansiedad de su hijo en un gesto pequeño puede actuar antes de que esa emoción crezca. En todos los casos, la capacidad de leer lo no verbal convierte las relaciones en espacios de comprensión profunda. Este capítulo nos invita a mirar más allá de las palabras. Nos recuerda que la comunicación humana es un tejido complejo de señales, y que la inteligencia social consiste en aprender a descifrarlas. No se trata de ser un detective que analiza obsesivamente cada gesto, sino de cultivar una sensibilidad natural, una atención que nos permita percibir lo que ocurre en el otro y responder con respeto. Al final, este arte nos enseña que escuchar no es solo oír palabras, es leer rostros, cuerpos, miradas y silencios. Capítulo 3. La escucha activa, comprender más allá de las palabras. Escuchar parece una acción sencilla, alguien habla y nosotros oímos lo que dice. Pero en realidad, escuchar de verdad es una de las destrezas más complejas, al mismo tiempo, más descuidadas en la vida cotidiana. La mayoría de las personas no escucha para comprender, sino para responder. Mientras alguien nos cuenta algo, nuestra mente ya está preparando la réplica, el consejo o la historia propia que queremos compartir. Y en ese proceso, dejamos escapar lo esencial, la oportunidad de comprender realmente al otro. La escucha activa es el corazón de la inteligencia social. Es la capacidad de enfocar toda la atención en quien habla, no solo en sus palabras, sino también en sus emociones, gestos y silencios. Significa estar presente en cuerpo y mente, dejando de lado las distracciones externas y, sobre todo, el ruido interno de nuestros pensamientos. Practicar la escucha activa transforma las relaciones porque envía un mensaje poderoso: te valoro, me importa lo que dices, estoy aquí contigo. Cuando alguien se siente escuchado de verdad, baja sus defensas. La conversación se vuelve más honesta, más profunda. Esa persona percibe que no necesita gritar para ser atendida ni ocultar sus emociones por miedo a ser ignorada. Escuchar de manera activa es regalar un espacio seguro donde el otro puede expresarse plenamente. Los niveles de la escucha. Podemos distinguir varios niveles de escucha. En el más superficial, escuchamos de manera pasiva, oímos las palabras, pero nuestra mente está en otro lugar. Asentimos mecánicamente, damos respuestas cortas, pero no estamos presentes. Este tipo de escucha genera distancia. Quien habla se da cuenta de que no estamos realmente ahí. El segundo nivel es escuchar para responder. Aquí prestamos algo más de atención, pero nuestro objetivo principal es preparar lo que vamos a decir. Seleccionamos fragmentos del discurso del otro que nos sirven para hilar nuestra propia idea, pero no prestamos verdadera atención a lo que quiere transmitir. El tercer nivel es la escucha activa. En este nivel, no solo captamos las palabras, sino también las emociones que las acompañan. Miramos a los ojos, asentimos de manera consciente, utilizamos silencios que permiten al otro profundizar, hacemos preguntas que demuestran interés genuino. En lugar de planear nuestra respuesta, nos concentramos en comprender. Y existe un nivel aún más profundo, que podríamos llamar escucha empática. En él, no solo prestamos atención, sino que tratamos de sentir lo que el otro siente. Es una conexión emocional que va más allá del contenido del discurso. En este nivel, la escucha se convierte en un puente de empatía que une corazones. Las herramientas de la escucha activa. Practicar la escucha activa requiere disciplina y voluntad. Algunas claves fundamentales son: el contacto visual equilibrado. Mirar a la persona que habla transmite interés, pero debe hacerse de manera natural, sin resultar intimidante. Los gestos de apoyo. Asentir suavemente, sonreír o inclinar ligeramente la cabeza son señales que indican que seguimos la conversación con atención. El silencio consciente. Resistir la tentación de interrumpir. Dejar que el otro termine su idea, incluso si hace pausas largas. El silencio es un aliado,
porque da espacio a que surjan verdades más profundas. Las preguntas abiertas. En lugar de interrogar con curiosidad superficial, hacer preguntas que permitan explorar sentimientos. ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Qué significa para ti? Estas preguntas muestran un interés genuino. La reformulación. Repetir con nuestras palabras lo que el otro dijo, para confirmar que hemos comprendido. Por ejemplo, si entiendo bien, lo que quieres decir es que te sentiste ignorado en esa reunión. Este gesto valida y aclara. Los obstáculos de la escucha. No obstante, escuchar de verdad no es fácil. Existen varios obstáculos que debemos aprender a reconocer. Las distracciones externas. El ruido del entorno, el teléfono, la televisión encendida, todo aquello que nos aleja de la concentración. El ego. Pensar que nuestras ideas son más importantes y apresurarnos a interrumpir para imponerlas. Los prejuicios. Escuchar con filtros preconcebidos que nos llevan a interpretar las palabras del otro según nuestras creencias, no según su realidad. Las emociones internas. Si estamos enfadados, ansiosos o impacientes, nuestra capacidad de escucha disminuye. La inteligencia social nos exige superar estos obstáculos con práctica. Al hacerlo, convertimos la escucha en una herramienta de conexión profunda. Escuchar para sanar. En muchas ocasiones, lo que la gente necesita no es una solución inmediata, sino alguien que la escuche. Una persona que atraviesa un momento difícil puede sentirse más aliviada después de ser escuchada que después de recibir consejos. Porque el acto de escuchar valida la experiencia del otro y le hace sentir acompañado. En el ámbito profesional, un jefe que escucha activamente a su equipo fomenta la confianza y la productividad. En la familia, un padre que escucha a su hijo fortalece la relación y transmite seguridad. En la amistad, escuchar de verdad crea vínculos indestructibles. Ejercicios prácticos. Para entrenar la escucha activa, prueba este ejercicio sencillo. Durante una conversación cotidiana, comprométete a no interrumpir en absoluto durante los primeros minutos. Concéntrate en observar, en captar el tono, en registrar las emociones. Al final, haz una pregunta abierta que invite a profundizar. Otro ejercicio, después de hablar con alguien, escribe en pocas frases lo que crees que esa persona sentía. No lo que dijo literalmente, sino lo que transmitió con su voz y su expresión. Con el tiempo, este hábito afina tu capacidad de comprender más allá de las palabras. El poder transformador de la escucha. Cuando practicamos la escucha activa, transformamos la calidad de nuestras interacciones. Dejamos de ser interlocutores distraídos y nos convertimos en confidentes de confianza. La otra persona percibe que no tiene que luchar por nuestra atención, y eso abre la puerta a conversaciones más auténticas. En un mundo donde todos hablan y pocos escuchan, quien sabe escuchar brilla con una luz especial. Se convierte en alguien buscado, valorado y respetado. Y esa es una de las claves más profundas de la inteligencia social. La grandeza no está en lo que decimos, sino en la calidad de nuestra atención hacia los demás. Al final, escuchar de verdad no es un acto pasivo. Es una acción poderosa, una forma de dar, un regalo silencioso que eleva cualquier relación humana. Practicar la escucha activa es decidir, conscientemente, que lo que el otro tiene para compartir merece nuestra presencia completa. Capítulo 4. La empatía como puente de conexión humana. Hablar de inteligencia social sin mencionar la empatía sería como intentar describir el océano sin hablar del agua. La empatía es el corazón palpitante de toda interacción significativa. Es la habilidad de percibir lo que siente otra persona y, en cierto grado, experimentarlo con ella. No se trata de lástima ni de simpatía superficial, sino de una conexión auténtica que nos permite comprender desde dentro la experiencia ajena. La empatía se manifiesta de distintas formas. Existe una empatía cognitiva, que consiste en comprender intelectualmente lo que el otro piensa, como si leyéramos sus pensamientos. Y existe una empatía emocional, más profunda, que es la capacidad de sentir de manera genuina lo que el otro siente. Ambas son necesarias, pero cuando se combinan, la conexión humana alcanza un nivel extraordinario. Piensa en una conversación con alguien que atraviesa un momento difícil. Puedes entender racionalmente que esa persona está triste,
pero si además tu corazón se estremece con su dolor, si percibes su vulnerabilidad y ofreces tu presencia sin juzgar, entonces estás practicando la verdadera empatía. Es como tender un puente invisible entre dos almas, un camino que permite que las emociones fluyan de un lado a otro con confianza. La empatía en la vida cotidiana. La empatía no se limita a grandes gestos, aparece en las pequeñas acciones de cada día. Cuando cedes tu asiento en un transporte público porque notas el cansancio en el rostro de alguien. Cuando decides no presionar a un amigo que se muestra callado porque intuyes que necesita silencio. Cuando cambias tu tono de voz al hablar con un niño para transmitirle calma. Estos detalles, aparentemente mínimos, son manifestaciones prácticas de la empatía que fortalecen los vínculos humanos. Sin empatía, la comunicación se vuelve fría, mecánica y muchas veces conflictiva. Los malentendidos crecen porque cada quien se encierra en su propia visión del mundo. Con empatía, en cambio, se abren puertas al entendimiento. Dos personas pueden tener opiniones diferentes, pero si ambas sienten que el otro intenta comprender sus emociones, es mucho más probable que encuentren un terreno común. Las raíces biológicas de la empatía. La ciencia ha demostrado que la empatía tiene una base biológica. En nuestro cerebro existen las llamadas neuronas espejo, que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien más realizarla. Gracias a ellas, podemos sentir un reflejo del dolor o de la alegría de los demás. Esa capacidad de resonar emocionalmente no es una simple construcción cultural, está inscrita en nuestra naturaleza. Este mecanismo explica por qué lloramos al ver una película triste o por qué nos emocionamos con la victoria de un desconocido. La empatía es parte de nuestra programación como seres sociales, y desarrollarla conscientemente potencia nuestra capacidad de crear lazos más profundos. Obstáculos para la empatía. Aunque todos poseemos la capacidad empática, no siempre la ejercitamos. Existen obstáculos que nos impiden conectar. El egocentrismo. Cuando estamos tan centrados en nuestras preocupaciones que no dejamos espacio para percibir a los demás. Los prejuicios. Cuando juzgamos antes de escuchar, negando la oportunidad de comprender lo que el otro siente. La prisa. La velocidad de la vida moderna nos lleva a interacciones rápidas, donde no hay tiempo para detenerse a sentir. El miedo. A veces evitamos la empatía porque tememos que nos duela demasiado o que nos haga vulnerables. Superar estos obstáculos requiere decisión consciente. La empatía no siempre surge de manera automática, a menudo es un acto de voluntad, una elección de abrirnos al mundo emocional del otro. ¿Cómo cultivar la empatía? Existen prácticas sencillas que fortalecen esta habilidad. Escuchar sin interrumpir. Como vimos en el capítulo anterior, la escucha activa es la base de la empatía. Permite al otro expresarse y nos abre la puerta a comprenderlo mejor. Imaginar la perspectiva ajena. Pregúntate, ¿cómo se sentiría esta situación si yo estuviera en su lugar? Este ejercicio mental expande tu visión y reduce los juicios apresurados. Observar las emociones en el rostro y el cuerpo. Una mirada caída, un gesto nervioso, un suspiro profundo. Estos detalles revelan lo que las palabras no dicen. Responder con validación emocional. No siempre necesitas dar soluciones. A veces basta con decir, entiendo que estés frustrado, debe ser difícil para ti. Esa validación genera confianza. Practicar la compasión. La empatía no se limita a sentir lo que el otro siente, sino que también inspira a actuar para aliviar su sufrimiento o compartir su alegría. La empatía como herramienta de liderazgo. En el ámbito profesional, la empatía es una cualidad esencial del liderazgo. Un jefe que comprende las emociones de su equipo no solo obtiene mejores resultados, sino que también genera lealtad y compromiso. Los trabajadores no siguen únicamente órdenes, siguen a personas que los hacen sentir valorados. Un líder empático sabe cuando su equipo necesita motivación y cuando necesita descanso. Percibe cuando una crítica puede ser destructiva y cuando es mejor ofrecer apoyo. Y lo más importante, crea un ambiente en el que cada individuo se siente escuchado y respetado. Empatía y resolución de conflictos. Los conflictos son inevitables en la vida. Diferencias de opinión, choques de intereses, tensiones emocionales, todo esto forma parte de las relaciones humanas.
Pero la forma en que enfrentamos los conflictos puede marcar la diferencia entre destruir un vínculo o fortalecerlo. La empatía actúa como una llave maestra en estos momentos. Si durante una discusión logramos ponernos en el lugar del otro y reconocer su emoción, es más fácil encontrar un punto de encuentro. No significa ceder siempre, sino reconocer que detrás de cada postura hay sentimientos que merecen atención. Al validar esas emociones, abrimos espacio para el diálogo y reducimos la hostilidad. El poder transformador de la empatía. Cuando practicamos la empatía, no solo mejoramos nuestras relaciones con los demás, sino que también crecemos como personas. Nos volvemos más sensibles, más humanos, más conscientes de la interdependencia que nos une. Descubrimos que cada ser humano lleva consigo un mundo de alegrías, miedos y esperanzas, y que ese mundo merece ser escuchado y respetado. La empatía nos enseña que no estamos solos, que nuestras vidas están entrelazadas en una red de experiencias compartidas. Al cultivar esta habilidad, nos convertimos en constructores de puentes en lugar de levantar muros. Y esos puentes son los que sostienen la convivencia, la cooperación y el amor en todas sus formas. En definitiva, la empatía es mucho más que una cualidad agradable, es una herramienta de transformación personal y social. Quien aprende a mirar con los ojos del otro y a sentir con su corazón, descubre una forma más plena de vivir. Y en ese descubrimiento radica uno de los secretos más profundos de la inteligencia social, la capacidad de responder a las personas no solo con la mente, sino también con el alma. Capítulo 5. La autoconciencia, conocerse para comprender a los demás. Hasta ahora hemos explorado la importancia de leer el lenguaje no verbal, escuchar activamente y practicar la empatía. Sin embargo, hay un componente indispensable que sostiene todo este aprendizaje, la autoconciencia. No se puede comprender de verdad a los demás si primero no aprendemos a comprendernos a nosotros mismos. La inteligencia social comienza dentro de uno mismo, en la capacidad de reconocer y gestionar nuestras emociones, pensamientos y reacciones. Imagina que llegas a una reunión después de un día agotador. Estás irritable, tu mente está dispersa y tu paciencia al límite. Sin darte cuenta, interpretas cualquier gesto neutro como un ataque, cualquier palabra como una crítica. Lo que sucede aquí no es que los demás se hayan vuelto hostiles, sino que tu propio estado interno colorea la percepción de la realidad. Por eso, el primer paso para leer a los demás con precisión es observar cómo nuestras emociones influyen en nuestra mirada. La importancia de observarnos a nosotros mismos. La autoconciencia significa dirigir la atención hacia adentro. Preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Cómo afecta lo que siento a la manera en que me comunico? ¿Mi enojo, mi miedo o mi ansiedad están distorsionando mi percepción del otro? Este ejercicio de autoobservación nos permite separar lo que realmente proviene de la interacción con el otro de lo que nace en nuestro mundo interno. No es un proceso fácil, porque muchas veces estamos acostumbrados a reaccionar de manera automática. Nos enojamos sin pensar, juzgamos sin reflexionar, proyectamos en los demás inseguridades que en realidad son nuestras. La autoconciencia consiste en encender una luz en ese espacio oscuro de las reacciones automáticas, para poder ver con claridad que nos pertenece y que pertenece al otro. Las emociones como señales. Un aspecto clave de la autoconciencia es reconocer que las emociones no son enemigas, sino señales. Cada emoción tiene un propósito. El miedo nos alerta del peligro, la tristeza nos invita a procesar una pérdida, la alegría refuerza lo que nos hace bien, la ira nos señala un límite vulnerado. El problema surge cuando ignoramos esas señales o las dejamos desbordar sin control. Al ser conscientes de nuestras emociones, podemos gestionarlas mejor. Por ejemplo, si noto que estoy irritado antes de una conversación importante, puedo decidir tomar unos minutos para respirar, calmarme y no descargar mi enojo en el otro. Esta gestión emocional es esencial para la inteligencia social. Sin ella, confundimos nuestros estados internos con la realidad externa y terminamos dañando las relaciones. El espejo de las relaciones. La autoconciencia también implica reconocer que los demás funcionan como espejos. Muchas veces lo que más nos molesta de alguien refleja algo que no aceptamos en nosotros mismos. Si me irrita que una persona sea impaciente, quizá es porque yo mismo lucho contra mi propia impaciencia.
Observar estas reacciones con honestidad nos permite aprender sobre nosotros mismos a través de las interacciones sociales. En lugar de culpar siempre a los demás por lo que sentimos, podemos preguntarnos, ¿por qué esta situación me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se ve reflejada en este conflicto? Así, convertimos cada encuentro en una oportunidad de autoconocimiento. Herramientas para cultivar la autoconciencia. Existen prácticas concretas que ayudan a fortalecer la autoconciencia. La reflexión diaria. Dedicar unos minutos al final del día para repasar nuestras interacciones, qué sentí en cada una, cómo reaccioné, ¿fui fiel a lo que realmente quería transmitir? Este hábito nos ayuda a identificar patrones y áreas de mejora. La escritura personal. Llevar un diario emocional en el que anotemos nuestras reacciones y pensamientos. Al escribir, sacamos a la luz aquello que muchas veces permanece confuso en la mente. La meditación o atención plena. Practicar ejercicios de respiración y presencia que nos entrenen a observar pensamientos y emociones sin juzgarlos ni reprimirlos. La retroalimentación honesta. Preguntar a personas de confianza cómo nos perciben. A veces otros notan aspectos de nosotros que ignoramos. El monitoreo corporal. Prestar atención a las señales físicas, tensión en los hombros, respiración acelerada, manos inquietas. El cuerpo suele reflejar lo que sentimos antes de que lo expresemos en palabras. La autoconciencia en la comunicación. Cuando cultivamos la autoconciencia, nuestra comunicación mejora notablemente. Aprendemos a reconocer cuando estamos reaccionando desde la emoción y no desde la razón, cuando estamos proyectando en el otro miedos que en realidad son nuestros. De esta manera, evitamos discusiones innecesarias y respondemos con mayor equilibrio. Por ejemplo, si me doy cuenta de que estoy nervioso antes de hablar en público, en lugar de pensar que el público me juzga, reconozco que mi nerviosismo viene de dentro. Así, puedo gestionarlo con técnicas de respiración o con preparación extra, en vez de interpretar las miradas del público como hostilidad. Autoconciencia y autenticidad. Una de las mayores recompensas de la autoconciencia es la autenticidad. Cuando sabemos quiénes somos y qué sentimos, dejamos de escondernos detrás de máscaras. Nos comunicamos de manera más transparente y sincera, lo que fortalece la confianza en nuestras relaciones. La autenticidad no significa decir todo lo que pensamos sin filtro, sino expresar lo que sentimos de manera consciente y respetuosa. Significa estar alineados, que lo que mostramos hacia afuera refleje lo que sentimos por dentro. Esa coherencia es percibida por los demás como integridad y genera una conexión más profunda. El equilibrio entre uno mismo y los demás. Algunas personas temen que enfocarse demasiado en sí mismas pueda volverlas egoístas. Sin embargo, ocurre lo contrario, cuanto más conscientes somos de nuestras emociones, menos las imponemos a los demás. La autoconciencia nos permite distinguir entre lo que sentimos y lo que el otro siente, evitando confusiones y malentendidos. Este equilibrio nos convierte en mejores compañeros, líderes, amigos y familiares. Porque al comprendernos, podemos comprender mejor a los demás. Al aceptarnos, podemos aceptar con mayor facilidad a quienes nos rodean. El viaje hacia adentro. En este punto del audiolibro, es importante detenerse y reconocer que el viaje hacia la inteligencia social no es solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Cada vez que observamos una emoción, cada vez que nos descubrimos reaccionando automáticamente y elegimos responder con más conciencia, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de relacionarnos de manera más sana y plena. La autoconciencia es un viaje continuo, no un destino. Nunca terminamos de conocernos por completo, porque la vida nos pone en situaciones nuevas que despiertan facetas desconocidas de nuestra personalidad. Pero cuanto más cultivemos esta mirada interior, más sabiduría tendremos para navegar las relaciones humanas. Capítulo 6. La asertividad, expresar sin herir y escuchar sin someterse. En el camino de la inteligencia social hemos aprendido a leer señales, a escuchar activamente, a practicar la empatía y a cultivar la autoconciencia. Pero hay un momento inevitable en toda interacción en el que debemos expresarnos, dar a conocer lo que pensamos y sentimos. Aquí aparece la asertividad, una habilidad esencial para comunicar con claridad, respeto y firmeza. La asertividad es el punto de equilibrio entre dos extremos dañinos,
la agresividad, que impone y hiere, y la pasividad, que se somete y calla. Ser asertivo significa defender nuestras ideas y necesidades sin atropellar las de los demás. Es la capacidad de decir sí cuando queremos decir sí, y no cuando queremos decir no, sin sentir culpa y sin generar violencia innecesaria. La falsa idea del silencio y la fuerza. Durante mucho tiempo se ha pensado que las personas educadas deben callar para evitar conflictos, o que, por el contrario, solo quienes levantan la voz consiguen respeto. Ambas posturas son incompletas y poco saludables. El silencio absoluto genera resentimiento interno, mientras que la imposición genera rechazo. La verdadera fuerza está en expresarse con serenidad, sin miedo, pero también sin necesidad de dañar. Un ejemplo cotidiano: alguien en el trabajo nos carga con tareas que no nos corresponden. Si actuamos de manera pasiva, aceptamos todo en silencio y acumulamos frustración. Si respondemos de forma agresiva, atacamos y dañamos la relación. Pero si somos asertivos, decimos con firmeza: entiendo que necesites ayuda, pero en este momento no puedo encargarme de eso. Mi prioridad es terminar lo que me corresponde. Con esa respuesta, defendemos nuestros límites sin destruir el vínculo. Las características de la comunicación asertiva. Existen señales claras que muestran cuando nuestra comunicación es asertiva. Claridad. Decimos lo que sentimos o pensamos de forma directa, sin rodeos ni ambigüedades. Respeto. Expresamos nuestro punto de vista sin descalificar ni ridiculizar al otro. Firmeza. Mantenemos nuestra postura sin caer en manipulaciones ni chantajes emocionales. Serenidad. El tono de voz es calmado y estable, transmitiendo seguridad. Escucha activa. Defendemos nuestra posición, pero también dejamos espacio para comprender la del otro. El lenguaje del cuerpo en la asertividad. La asertividad no está solo en las palabras, sino también en cómo las acompañamos. Un tono de voz equilibrado, un contacto visual natural y una postura erguida transmiten seguridad. En cambio, hablar mirando al suelo, con la voz temblorosa o con un gesto agresivo contradice el mensaje. La coherencia entre lenguaje verbal y no verbal es clave. Si digo no me molesta, pero mi rostro muestra enojo, el mensaje pierde credibilidad. El arte de decir no. Uno de los mayores retos de la asertividad es aprender a decir no. Muchas personas temen decepcionar, ser rechazadas o generar conflictos, por lo que terminan aceptando compromisos que no desean. Sin embargo, cada vez que decimos sí cuando queremos decir no, traicionamos nuestras propias necesidades. Decir no no significa ser egoísta, significa reconocer nuestros límites. La clave está en hacerlo de manera respetuosa. Podemos rechazar una invitación diciendo: gracias por pensar en mí, pero hoy no puedo. O podemos negar una petición con empatía: sé que es importante para ti, pero ahora no tengo la capacidad de ayudarte como mereces. La firmeza no excluye la amabilidad. La asertividad frente al conflicto. El verdadero valor de la asertividad se pone a prueba en los conflictos. Discutir con calma, expresar nuestra opinión sin desbordar la emoción, mantenernos firmes sin atacar, todo esto requiere práctica. A menudo creemos que en una discusión gana quien más grita, pero lo cierto es que el poder lo tiene quien mantiene la serenidad. Responder con asertividad implica no reaccionar impulsivamente, sino elegir nuestras palabras con conciencia. En lugar de acusar con frases como «tú siempre haces lo mismo», podemos usar expresiones en primera persona: «me siento frustrado cuando ocurre esto». Así, comunicamos cómo nos afecta la situación sin culpar directamente al otro. Este simple cambio de enfoque reduce la tensión y abre espacio al diálogo. Ejercicios prácticos para la asertividad. Ensayar respuestas. Piensa en situaciones donde te cuesta decir no y ensaya frases simples, firmes y respetuosas. La práctica anticipada te dará seguridad. Hablar en primera persona. Sustituye frases acusatorias por expresiones que hablen de tus emociones y necesidades. Practicar el contacto visual. Durante una conversación, mantén la mirada sin desafío, como muestra de seguridad y atención. Regular el tono de voz. Ni demasiado bajo ni demasiado alto, busca un equilibrio que exprese calma y firmeza. Establecer límites claros.
Haz una lista de lo que estás dispuesto y no estás dispuesto a aceptar en tus relaciones. Esto te dará claridad para actuar en el momento. Asertividad y autoestima. La asertividad está profundamente ligada a la autoestima. Quien se valora a sí mismo siente que tiene derecho a expresarse. Quien duda de su propio valor, en cambio, tiende a callar o a reaccionar con agresividad defensiva. Cada vez que practicamos la asertividad, reforzamos nuestra autoestima, porque confirmamos que nuestras necesidades son tan válidas como las de los demás. Del mismo modo, la asertividad refuerza el respeto que otros sienten hacia nosotros. Las personas suelen valorar a quienes saben expresar lo que piensan con firmeza y amabilidad, porque generan un ambiente de claridad y confianza. La asertividad como herramienta de libertad. En última instancia, la asertividad nos da libertad. Libertad para ser quienes somos, para defender lo que creemos y para construir relaciones más sanas. Nos libera de la carga de complacer siempre y también del peso de imponer. Nos enseña que se puede vivir desde el equilibrio, respetando y respetándonos. Ser asertivo no significa ganar siempre, sino encontrar el punto donde podemos dialogar sin perder nuestra esencia. Es la habilidad que convierte la inteligencia social en una práctica diaria, escuchar con empatía, comprender con profundidad y, al mismo tiempo, expresarnos con claridad y respeto. Capítulo 7. Construir relaciones de confianza, la base invisible de la conexión. En el fondo, toda interacción humana gira en torno a una palabra: confianza. Sin confianza, incluso las conversaciones más amables suenan vacías. Con confianza, hasta los silencios se sienten seguros. La inteligencia social alcanza su máximo potencial cuando somos capaces de construir y mantener relaciones basadas en esa fuerza invisible que nos une y nos da la certeza de que podemos mostrarnos tal como somos. La confianza no se regala ni se exige, se gana. Y para ganarla, necesitamos coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos. Una persona puede hablar con fluidez, sonreír con cortesía y aparentar empatía, pero si en el fondo sus acciones contradicen sus palabras, la confianza se derrumba como un castillo de arena. La autenticidad y la consistencia son los cimientos sobre los que se construye la verdadera conexión. El poder de la coherencia. Cada vez que cumplimos lo que prometemos, reforzamos la confianza. Cada vez que faltamos a nuestra palabra, la debilitamos. Las personas recuerdan más las pequeñas incoherencias que los grandes discursos. Alguien que promete llegar a tiempo y llega tarde de manera constante transmite un mensaje silencioso: no puedes contar conmigo. En cambio, alguien que cumple incluso en los detalles transmite fiabilidad. La coherencia también se refleja en la congruencia entre lenguaje verbal y no verbal. Decir estoy bien con un rostro apagado genera desconfianza, porque el cuerpo contradice las palabras. Cuando nuestras expresiones, gestos y actos reflejan lo mismo, inspiramos seguridad. La confianza como inversión emocional. Construir confianza requiere tiempo, paciencia y una inversión constante de cuidado emocional. No basta con un gesto puntual de amabilidad, es la repetición de esos gestos a lo largo del tiempo lo que genera la certeza de que somos personas confiables. Podemos comparar la confianza con una cuenta bancaria emocional. Cada acto de honestidad, cada palabra cumplida, cada gesto de apoyo es como un depósito. Y cada mentira, promesa rota o indiferencia es como un retiro. Si acumulamos suficientes depósitos, las relaciones se fortalecen y resisten incluso los errores ocasionales. Pero si descuidamos esa cuenta, cualquier error puede romper el vínculo. La importancia de la vulnerabilidad. Uno de los aspectos menos comprendidos de la confianza es la vulnerabilidad. Muchos creen que para ganarse la confianza deben mostrarse fuertes todo el tiempo, sin fisuras ni debilidades. Pero la verdad es que abrirse con sinceridad, reconocer errores o mostrar emociones reales, genera cercanía. La vulnerabilidad invita a la otra persona a hacer lo mismo, creando un terreno común de humanidad compartida. Imagina un líder que admite no tener todas las respuestas, pero muestra disposición a escuchar y aprender. Esa actitud inspira más confianza que la de quien pretende saberlo todo. O piensa en un amigo que confiesa sus miedos. Lejos de alejar, esa apertura fortalece la relación porque transmite autenticidad. El círculo de la reciprocidad.
La confianza se alimenta de reciprocidad. No se puede exigir que alguien confíe en nosotros si no confiamos en él en alguna medida. Dar y recibir son movimientos simultáneos, compartimos información personal, escuchamos confidencias, apoyamos y dejamos que nos apoyen. Ese intercambio mutuo crea un círculo virtuoso donde la relación crece. Pero la reciprocidad no significa igualdad perfecta. A veces uno da más que el otro, dependiendo del momento vital. La clave está en que exista un equilibrio a lo largo del tiempo y que ambos perciban que la relación es valiosa y justa. La confianza en diferentes contextos. En el ámbito profesional, la confianza es el motor del trabajo en equipo. Un grupo de personas puede tener talento, pero si no confían unas en otras, el resultado será frágil. En cambio, un equipo con confianza mutua logra sincronía, se apoya en momentos difíciles y multiplica su eficacia. En las relaciones familiares, la confianza se convierte en un refugio. Los hijos que sienten que pueden hablar con sus padres sin miedo al juicio desarrollan seguridad emocional. Las parejas que se tratan con transparencia crean vínculos más resistentes frente a las crisis. Incluso en los encuentros más cotidianos, la confianza juega un papel crucial. Un comerciante que trata con honestidad a sus clientes crea fidelidad. Un vecino que demuestra respeto genera buena convivencia. En todos los niveles de la vida, la confianza es el tejido que sostiene la interacción. ¿Cómo cultivar la confianza? Cumplir promesas. Por pequeñas que sean, las promesas cumplidas construyen credibilidad. Ser transparente. Hablar con honestidad, incluso cuando la verdad es incómoda, genera respeto. Escuchar sin juzgar. Ofrecer un espacio seguro donde la otra persona pueda expresarse libremente. Reconocer errores. Admitir equivocaciones no nos hace más débiles, sino más humanos y confiables. Mostrar consistencia. Ser la misma persona en diferentes contextos, en casa, en el trabajo, con amigos. Recuperar la confianza perdida. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Pero no es imposible. Requiere humildad, tiempo y acciones consistentes. No basta con disculparse, es necesario demostrar con hechos sostenidos que hemos cambiado. La paciencia aquí es fundamental, lo que se pierde en un instante puede tardar meses o años en recuperarse. Un paso clave es reconocer el daño sin justificarlo. Decir entiendo que te decepcioné y quiero enmendarlo es más poderoso que inventar excusas. Luego, cada acción debe reflejar el compromiso real de recuperar la credibilidad. El valor de confiar. Finalmente, no podemos olvidar que la confianza no solo se construye hacia afuera, también hacia adentro. Confiar en nosotros mismos es el primer paso. Creer en nuestra palabra, respetar nuestras propias decisiones y honrar nuestros compromisos internos fortalece nuestra autoestima y nos permite proyectar confianza hacia los demás. Vivir desconfiando de todo y de todos puede parecer una forma de protección, pero en realidad es una prisión. Abrirnos a confiar, aun con el riesgo de ser heridos, es lo que hace posibles las relaciones auténticas. La confianza es siempre un acto de valentía. La inteligencia social encuentra en la confianza su terreno más fértil. Sin ella, la empatía se diluye, la escucha pierde fuerza y la comunicación se vuelve sospechosa. Con ella, las palabras adquieren peso, los gestos tienen sentido y las relaciones florecen. Cultivar la confianza es, en última instancia, cultivar la humanidad misma. Capítulo 8. El arte de la adaptación, flexibilidad en las interacciones humanas. La vida social no es un escenario rígido donde todo está escrito de antemano. Es más bien un río en constante movimiento, donde cada conversación, cada encuentro, cada situación fluye con matices únicos. En este contexto, una de las habilidades más valiosas de la inteligencia social es la capacidad de adaptación, saber ajustar nuestro comportamiento, nuestras palabras y nuestro tono a las necesidades del momento, sin perder nuestra autenticidad. La adaptación no significa fingir ni traicionar nuestra esencia. Tampoco implica complacer a todos para evitar conflictos. Ser adaptable es tener la flexibilidad suficiente para leer el contexto y responder de la manera más adecuada. Es como un árbol que se dobla con el viento para no quebrarse, pero mantiene firmes sus raíces. La importancia de leer el contexto.
Cada interacción ocurre en un marco particular, un ambiente cultural, un estado emocional, un grupo de personas con sus propias dinámicas. Lo que resulta apropiado en una reunión informal puede ser percibido como falta de respeto en una entrevista de trabajo. La misma broma que provoca risas entre amigos puede resultar ofensiva en otro entorno. La inteligencia social nos invita a observar antes de actuar. ¿Qué energía hay en este lugar? ¿Qué tono usan las personas? ¿Qué emociones predominan? Esa lectura del contexto nos permite ajustar nuestro comportamiento. No se trata de ser artificial, sino de ser conscientes de que la comunicación siempre está influida por el ambiente. Flexibilidad emocional. La adaptación no es solo externa, también es interna. Significa regular nuestras emociones para no dejar que nos dominen en situaciones delicadas. Por ejemplo, si llegamos molestos a una reunión importante, la flexibilidad emocional nos ayuda a reconocer ese estado y a decidir conscientemente no descargarlo en los demás. La capacidad de adaptarnos emocionalmente también implica aprender a cambiar de estado interno según la necesidad. En un ambiente tenso, proyectar calma puede ser lo más valioso. En una celebración, dejar de lado la rigidez y sumarse a la alegría fortalece los vínculos. Saber moverse entre diferentes emociones de forma consciente es un arte que enriquece nuestras relaciones. Adaptación cultural. En un mundo cada vez más globalizado, la inteligencia social incluye la sensibilidad cultural. Lo que es signo de respeto en un país puede ser interpretado como descortesía en otro. Por ejemplo, el contacto visual prolongado puede expresar sinceridad en ciertas culturas, pero en otras se percibe como un desafío. La adaptación cultural no exige que renunciemos a nuestra identidad, pero sí que respetemos las diferencias. Escuchar, observar y aprender de las costumbres ajenas nos convierte en comunicadores más hábiles y respetuosos. La flexibilidad aquí se transforma en un puente entre mundos distintos. El equilibrio entre autenticidad y adaptación. Un riesgo de la adaptación es caer en la falsedad, comportarnos de una manera totalmente diferente según el entorno, hasta perder de vista quiénes somos. La clave está en encontrar un equilibrio, ser fieles a nuestros valores esenciales mientras ajustamos las formas externas de comunicación. Por ejemplo, alguien cuyo valor central es el respeto puede expresarlo de manera distinta según el contexto. Ante un jefe, lo hará con formalidad, ante un amigo, con humor. Pero en ambos casos, la raíz, el respeto, permanece intacta. Esa coherencia entre esencia y forma evita que la adaptación se convierta en hipocresía. La improvisación consciente. La adaptación también se nutre de la improvisación. No siempre podemos prever lo que sucederá en una interacción, pero sí podemos entrenar la capacidad de responder en el momento con creatividad. La improvisación consciente nace de la observación atenta. Detectamos la emoción del otro, el giro de la conversación, el cambio del ambiente y ajustamos nuestra respuesta en consecuencia. Un ejemplo claro ocurre en las presentaciones públicas. Un orador puede preparar un discurso, pero si nota que el público se muestra distraído, debe adaptarse, contar una anécdota, hacer una pausa, cambiar el tono. Esa capacidad de ajustar sobre la marcha convierte la comunicación en algo vivo y efectivo. La rigidez como obstáculo. La falta de adaptación suele manifestarse como rigidez. Personas que insisten en comportarse de la misma manera en todo contexto terminan generando tensiones. Por ejemplo, alguien que habla con excesiva formalidad incluso en reuniones familiares puede parecer distante. Alguien que siempre usa humor, incluso en situaciones serias, puede parecer irrespetuoso. La rigidez también aparece en quienes se aferran a una sola forma de ver las cosas y rechazan cualquier perspectiva distinta. Esa actitud limita las posibilidades de conexión y aprendizaje. La flexibilidad, en cambio, abre puertas a nuevas experiencias y fortalece la inteligencia social. Estrategias para desarrollar la adaptación. Observar antes de actuar. Antes de hablar o intervenir, analiza el ambiente y detecta el tono general de la interacción. Ampliar el repertorio emocional. Practica diferentes formas de expresar tus emociones: firmeza, calma, entusiasmo, serenidad. Así tendrás más recursos para cada contexto. Aprender de la diversidad. Relaciónate con personas de diferentes edades, culturas y estilos de vida.
Cada interacción amplía tu capacidad de adaptación. Aceptar el cambio. La vida es dinámica. Cuanto más cómodos estemos con la incertidumbre, más fácil será adaptarnos. Practicar la flexibilidad en lo cotidiano. Cambiar de rutina, probar nuevos entornos sociales, escuchar opiniones contrarias. Estos pequeños actos entrenan nuestra capacidad de ajuste. Adaptación y resiliencia. La adaptación no solo mejora nuestras relaciones, también fortalece nuestra resiliencia personal. Cuando somos flexibles en las interacciones sociales, afrontamos mejor los cambios inesperados. En lugar de resistirnos, nos ajustamos y encontramos oportunidades en la novedad. Esto no significa que siempre debamos estar cómodos. A veces adaptarse implica salir de la zona de confort, aceptar incomodidades momentáneas y aprender de ellas. Esa disposición a crecer a través de la adaptación nos convierte en personas más fuertes y completas. La inteligencia social se manifiesta en su máxima expresión cuando somos capaces de combinar autenticidad con flexibilidad. Adaptarnos no significa perder nuestra esencia, sino expresarla de la manera más adecuada para cada situación. Es un arte que requiere sensibilidad, observación y práctica, pero que abre la puerta a interacciones más fluidas, respetuosas y enriquecedoras. Al final, la vida nos pide aprender a movernos como el agua, firmes en nuestra esencia, pero capaces de fluir en cada entorno. Y en esa fluidez, la conexión humana alcanza su forma más armoniosa. Capítulo 9. La influencia positiva, inspirar sin manipular. En toda interacción social ejercemos algún tipo de influencia, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Nuestras palabras, gestos y actitudes impactan en los demás de maneras sutiles o profundas. La pregunta clave no es si influimos, porque la influencia es inevitable, sino cómo lo hacemos. Construimos, motivamos y generamos confianza, o manipulamos, controlamos y debilitamos la autoestima de los demás. La inteligencia social nos invita a elegir conscientemente el camino de la influencia positiva, inspirar a los demás con nuestro ejemplo, nuestras palabras y nuestra coherencia, sin caer en la manipulación ni en el uso egoísta de las relaciones. Influencia vs manipulación. A menudo se confunden estos términos. La manipulación busca un beneficio personal a costa del otro, es oculta, interesada y desequilibrada. La influencia positiva, en cambio, se basa en la transparencia y en el respeto mutuo. No obliga ni engaña, inspira y motiva. Un ejemplo de manipulación sería exagerar un problema para obtener compasión o favores. Un ejemplo de influencia positiva sería compartir una experiencia difícil para animar a alguien a superarse. La diferencia está en la intención: ¿quiero crecer junto al otro o aprovecharme de él? El poder del ejemplo. La forma más poderosa de influir no son las palabras, sino el ejemplo. Un padre que exige honestidad pero miente frente a sus hijos genera confusión y desconfianza. En cambio, un padre que actúa con integridad inspira más que 1000 sermones. Del mismo modo, en el ámbito profesional, un líder que respeta a su equipo y trabaja con coherencia motiva mucho más que aquel que solo da órdenes. Las acciones se convierten en un espejo donde los demás se miran. La influencia positiva se construye siendo el cambio que queremos ver en los otros. La energía emocional que transmitimos. Nuestra influencia no está solo en lo que hacemos, sino en la energía emocional que proyectamos. Las emociones son contagiosas. Una persona serena calma al grupo, alguien entusiasta eleva el ánimo, alguien negativo lo arrastra hacia la queja. La inteligencia social nos pide ser conscientes de la huella emocional que dejamos en los demás. ¿Transmitimos esperanza o desesperanza? ¿Inspiramos confianza o desconfianza? ¿Somos fuente de paz o de tensión? Elegir conscientemente el tipo de energía que compartimos es un acto de responsabilidad. La palabra como semilla. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de influir. Algunas son semillas de ánimo y crecimiento, otras son dagas que hieren y limitan. Una frase de aliento puede cambiar el día de alguien, e incluso su vida entera. Una crítica destructiva puede dejar cicatrices invisibles durante años. Por eso, cultivar un lenguaje positivo y constructivo es clave para la influencia sana. No significa evitar toda crítica, sino expresarla con respeto y con la intención de ayudar. Decir esto puede mejorar si,
En lugar de todo lo haces mal, marca una diferencia enorme en la manera en que el mensaje es recibido. Inspirar desde la empatía. La influencia positiva también se construye a través de la empatía. Cuando comprendemos lo que alguien siente y le hablamos desde ese lugar, nuestras palabras llegan más profundo. Inspirar no es imponer un camino, sino ofrecer luz para que el otro elija el suyo. Imagina un amigo que atraviesa una crisis. La manipulación intentaría forzarlo a seguir nuestros consejos. La influencia positiva, en cambio, escucha primero, comprende y luego comparte experiencias o reflexiones que puedan serle útiles, sin presión. El valor de la autenticidad. Nadie se siente inspirado por alguien que finge. La autenticidad es un imán natural. Cuando mostramos nuestra esencia, sin máscaras, conectamos con los demás de manera genuina. Reconocer nuestros errores y limitaciones no nos resta autoridad, al contrario, nos hace más humanos y creíbles. Un orador que admite sus temores conecta más que aquel que intenta aparentar perfección. Un líder que reconoce sus fallos genera más confianza que quien se muestra infalible. La influencia positiva nace de la autenticidad porque lo auténtico despierta respeto y cercanía. Límites de la influencia. Es importante entender que no podemos controlar cómo reaccionan los demás a nuestra influencia. Podemos ofrecer inspiración, pero no podemos obligar a que alguien cambie. La responsabilidad última siempre es personal. Pretender lo contrario nos llevaría a la manipulación. Aceptar estos límites es parte de la madurez social. Damos lo mejor de nosotros, sembramos con nuestras palabras y acciones, y confiamos en que cada persona hará con ello lo que necesite o pueda. Ejercicios para cultivar la influencia positiva. Revisar la intención. Antes de hablar o actuar, pregúntate, ¿quiero ayudar o quiero sacar provecho? Esta pregunta simple aclara la motivación. Practicar el refuerzo positivo. Señala lo bueno en los demás, reconoce sus esfuerzos. La motivación crece cuando alguien se siente valorado. Cuidar el lenguaje. Elige palabras que construyan en lugar de destruir. Haz del respeto un hábito verbal. Predicar con el ejemplo. Haz coherente tu vida con lo que transmites. Sé el modelo que inspires a otros a seguir. Compartir desde la vulnerabilidad. Hablar de tus propios aprendizajes, fracasos y superaciones genera conexión e inspiración real. La huella que dejamos. Cada día, consciente o inconscientemente, dejamos huellas en las personas que nos rodean. Algunas son ligeras, casi imperceptibles, otras permanecen en la memoria durante años. La inteligencia social nos da la oportunidad de elegir qué tipo de huella queremos dejar. Podemos ser la persona que siembra dudas, miedo y frustración, o la persona que transmite confianza, coraje y esperanza. Esa elección diaria, acumulada en cientos de interacciones, define nuestro verdadero legado en la vida de los demás. La influencia positiva no es un poder reservado a grandes líderes o figuras públicas. Es un arte al alcance de cualquiera que desee relacionarse con respeto, empatía y autenticidad. Todos, en nuestro círculo cercano, tenemos la capacidad de inspirar y elevar a quienes nos rodean. La verdadera grandeza de la inteligencia social se mide en esto, no en cuánto control ejercemos, sino en cuánto bien somos capaces de generar en las vidas de los demás. Inspirar sin manipular, acompañar sin imponer, guiar sin dominar, esa es la esencia de la influencia positiva.